Ahí está el doctor José María González, que tiene que defenderlo. Marcelo Insaurralde, acá no va a haber mediación posible después de todo lo que... Perpetua. Sí. No hay caso. Todo tiene que interpretarse en su contexto. Exacto. Hay que ver la verdadera voluntad que tenía Marcelo. No sé, la verdadera voluntad. Para un chaqueño no hay nada mejor que un chaqueño. Pero no dice Cristina que siempre hay que juzgar por lo hecho, y bueno, los hechos están. O sea, lo que intentó hacer Marcelo no va en este caso, digamos. Va el hecho concreto de lo que acaba de hacer. Esos amigos, ¿viste? Siempre aparece uno que vos decís, lo llamás de testigo porque es tu amigo de toda la vida, y en el medio decís, pero ¿de qué lado? ¿Seguro que era tu amigo? ¿Pasa a veces? El peor error es en la selección de los testigos, el que cometemos los abogados muchas veces. Claro. Seleccionar al amigo como testigo, no, y al que sabe. Me conoce. Pero sabés que es una confusión de la gente. Dice, ¿tenés testigo del hecho, de la circunstancia? Sí, amigos tengo, vecinos, parientes, no. Lo que necesitamos probar es lo que pasó, dónde trabajaba, dónde te chocaron y demás. Y capaz que mientras menos te conocen en lo personal, mejor. Exacto, hay una confusión con el testigo de favor, ¿no? El testigo, claro. Bueno, Gustavo no vendría a ser un... Y usted siempre me dice a mí que yo cuento las cosas que no tengo que contar, digo lo que no tengo que decir. No me lleven de testigo. No, de testigo no. No, ya he sido testigo tantas veces. Bueno, no pasaste al otro lado, digamos, nunca imputado, nada de esas cosas, ¿no? No, sí, un par de... también. Imputado, algunas... Denunciado, por lo menos. Denunciado. Una exposición te hicieron. Un par de veces, encuentros de manos con algunas personas que estacionan en el garaje. No, pero nada grave. Nada tan grave. Mano con el que estaciona en el garaje, no querés. Nada tan grave. Me hizo acordar. Hace un paréntesis. Me hizo acordar lo que charlábamos día anterior respecto a estos vecinos justicieros que le pegan paliza a los ladrones, y bueno, que puede pasar esto y lo demás. Y creo, Marcelo fue el que contó de que hay veces que hay situaciones en las cuales parece que uno tiene que hacer ese tipo de cosas para que no le vuelvan a ocurrir, porque si no te vienen robando en tu casa y todo lo demás. A mí, lamentablemente, me tuve que enojar muy mal en varias oportunidades para que nunca más me estacione en el garage. Y me ha ocurrido una vez de que, estando dentro de casa, escucho desde fuera que alguien estacionó en un garaje y alguien de afuera le dice al señor, che, correr más tu auto acá porque el dueño de casa me loco. Entonces, pues, sí, tenés que llegar a esa situación para que a ver... Así que vos sos conocido en el barrio como el loco del loco del estacionamiento, el loco del garaje. Y no estacionan más. Hace unos días también me pasó un señor que también mira siempre el programa, allí de conocimiento, me dice, ay, qué lindo, mira, está despejado tu garaje. Y yo, bueno, pero estamos en feria, por lo tanto está cerrada la caja municipal, los chicos que te cobran el estacionamiento medido rinden en otro momento, a la mañana, al mediodía, después del mediodía, entonces como que te liberan la tarde y durante la mañana el estacionamiento. O sea, la calle es menos transitada y nadie te estaciona. Pero la verdad que a todos los frentistas que estamos allí por Brasil es un dolor de cabeza muy grande el tema del estacionamiento, porque te estacionan y te dejan el auto ahí. Tenemos el mismo problema por la farmacia. Que uno a la farmacia y se baja un ratito y me voy. Sí, nos pasa exactamente lo mismo con... Y lo feo, digamos, es que la gente se cree de alguna manera con derecho, no con derecho, pero sí justificado, pero sí es un ratito. Pero si es el ratito que vos tenés justo para salir, para llegar a tu trabajo, para hacer un turno médico, para lo que fuera. Cuento siempre, el ratito que me dejó un hombre que fue a presentar los planos, estaba un arquitecto que fue a presentar los planos de la habilitación de una casa que estaba construyendo, fueron 45 minutos, que fueron el momento que mi mujer estaba con trabajo de parto. Claro. Entonces ese ratito del hombre para mí fue una eternidad, digamos. Lógico. Y para mi mujer ni hablemos. Qué bárbaro. Bueno, la semana pasada empezamos a desarrollar este tema, es un tema largo, que tiene que ver con todas las modificaciones que la ley bases trae en materia laboral. Es más, hoy cuando leíamos los títulos de Clarín, escucharon que había uno, cuando hablábamos del tema de salario, había un apartadito que decía CGT convalida algunos cambios y otros no, y están viendo en esta reglamentación hasta dónde sí, hasta dónde no. Así que vamos a seguir, tengo acá un punteadito de temas que, bueno, son interesantes para empezar a conocer cuál va a ser la nueva manera en la cual se arregle todo el laburo, el mundo del trabajo. Así que lo vamos a ir desarrollando. Nosotros por ahí hacemos las preguntas desde el punto de vista del empleado, pero usted seguramente nos va a contar también desde el punto de vista del empleador qué tiene que tener en cuenta. Y seguro también habrá muchos colegas que van a estar atentos, porque todo esto es nuevo, o sea, todo se empieza desde cero, así que a estudiar. En realidad todo ya se está aplicando, es decir, porque durante la semana pasada, la anterior, después de la entrada en vigencia de la ley, siguieron las consultas de gente en situación de conflicto laboral y de patrones que han recibido
intimaciones. Entonces estamos trabajando dentro de hablábamos un poquito el otro día, la incertidumbre que genera una ley que todavía en muchos aspectos no está reglamentada y que en otros, bueno, es tan nueva que ni siquiera hay publicaciones. Entonces es la primera interpretación que podemos hacer nosotros para tratar de encuadrar los casos, ¿no? Bueno, empezó periodo de prueba. Bien. Es un tema interesante porque, bueno, es parte de la discusión de si reforma sí, reforma no, porque siempre el periodo de prueba está asociado a darle mayor, o se presume que con eso el empresario va a tener mayores posibilidades de despedir un trabajador que en un tiempo razonable no ha cubierto las expectativas y que no va a tener ninguna consecuencia, es decir, no va a pagar indemnización. Estaba previsto de 3 meses, ahora se extiende a 6 meses y se podría ampliar hasta 8 o incluso 12 meses, dependiendo de qué, esto es importantísimo para el empresario, el emprendedor, dependiendo de la cantidad de empleados. Hasta 5 empleados se podrá ampliar por convenio hasta 8 meses y a partir de 6 y hasta 100 va a ser de 12 meses se podrá ampliar. Siempre las normas van a apuntar a que cuanto menor en cantidad de empleados se pueda presumir que es una pequeña empresa, una mediana empresa, más allá del ejemplo que dio Daer, digamos, en la exposición en disconformidad con uno de los temas de la reforma, que habló de un importador de, no recuerdo qué sustancia, algo muy extraño que podría generar, digamos, un importador de aviones, que podría generar algún tipo de incertidumbre o irregularidad laboral con solo 3 trabajadores y siendo una empresa de una gran magnitud. Por ahí ¿no? la cantidad de empleados no da la magnitud no necesariamente total de la empresa, da la, pero bueno, uno supone. Da la magnitud. Pero a ver, periodo de prueba, entonces, el cambio pasa por la extensión. El cambio pasa por la extensión y algunas cosas que en la ley anterior se fueron construyendo, estaban previstas, otras no, se fueron construyendo. Y acá está, creo, la docencia, sobre todo para el empleador. Muchas veces el PYME, la gran empresa generalmente tiene su servicio jurídico, incluso una mediana empresa, entonces se asesora antes de tomar decisiones. El PYME muchas veces tiene un conocimiento incompleto de la situación, entonces se cree que el periodo de prueba es sin registración. En realidad es al revés, es una ventaja para que se registre el contrato y los efectos derivados del periodo de prueba, como es la posibilidad de despedir sin pagar indemnización durante ese periodo, están sujetos a una correcta registración. Si yo no registro al trabajador en periodo de prueba o lo registro mal, aún con esta reforma laboral se presume una renuncia al periodo de prueba, con lo cual ese trabajador va a ser un trabajador por tiempo indeterminado. Y aún cuando lo despida a los 2 meses, 3 meses o 5 meses, va a poder reclamar una indemnización. Entonces, es importante el PYME, sobre todo, buscar asesoría en este tema. Segunda cuestión. Bueno, voy a contratar un trabajador en periodo de prueba, lo despido, contrato otro, lo despido, entonces de esa manera voy zafando, entre comillas, de las indemnizaciones. La contratación sucesiva también está, digamos, con una presunción de que está hecha en fraude a la ley. Y lo otro que es importante que... Pero ahí le caen al empleador. Al empleador. ¿Con qué tipo de sanciones? ¿Ya está previsto, no está previsto? Las sanciones a las que refiere la ley son sanciones de tipo impuestas por el Estado, y tiene que ver toda con la parte de la tributación derivada de un contrato de trabajo. No se prevén sanciones a favor del empleado. Con lo cual ese empleado tendría las indemnizaciones correspondientes, siempre demandando en un juicio. Eso, ¿no? Lo que estábamos hablando la otra vez, lo que yo le había comentado ahí, me puse a ver un poquito más, vi un poquito más lo que le había comentado, que acá no hay en Corrientes, no lo he visto por lo menos. Sí lo había visto en Buenos Aires, una empresa X que tiene 100 empleados. Llamémosla empresa X con 100 empleados. En realidad no son 100 empleados, son 100 personas que ellos tienen allí. Que trabajan. Y tienen 10 empresas a las cuales le van haciendo. 10 empleados están en esta estación de servicio trabajando por 3 meses. Terminó esos 3 meses, lo ubico a estos 10 en un comercio por 3 meses. Al terminar los 3 meses los saco allí y lo llevo a otra empresa por 10 meses. Así va rotando a todos sus empleados en estas 10 empresas. Entonces, pero sería una simulación ahí. Exacto. Pero el tema es el siguiente, o sea, estos empleados
no son ni empleados de esta empresa que tiene, en realidad tiene registrado, ¿no? La intermediación de fuerza de trabajo. En un papelito anotado Cristina, Marcelo, Gustavo, y la otra empresa que no, las hay empresas que tienen un área que es limpieza bajo un rótulo o un nombre comercial, un área que es de atención al público, que es otro rótulo comercial. Pero no son todos de la misma empresa, o sea, son todas empresas claro, distintas, son pero empresas que son distintas. contratadas. Lo que entiendo es un supuesto... Una agencia de empleo. O sea, algo así. Suerte si querés agencia de empleo, pero todos estos empleados que tienen no dependen de ellos, o sea, no hay una registración con esta agencia de empleo, y lo único que ellos hacen es poner 10 con una empresa 3 meses, poner otro 10. Si es una agencia de empleo, estaría como dentro de lo que se permite. O sea, vos vas a una agencia de empleo, decís yo estoy disponible, te encuentran un laburo, pero y vos te lo encuentran. tenés 10 años de una estación de servicio cambiando playero cada 3 meses y jamás tenés un solo empleado. Bueno, ahí sí. Esa es a eso iba. Claro. En la hipótesis que vos planteas, que no conozco el caso de la empresa ni cómo está organizada, por eso hay que ser muy prudente en la respuesta en estos casos, sería una hipótesis de intermediación de fuerza de trabajo. Hay alguien que sabe quién ofrece fuerza de trabajo, quién quiere trabajar y sabe quién necesita e intermedia en eso. Ahí la cuestión tiene mucho que ver, y en lo que tiene que ver con la ley, a las formas de contratación no laborales, ¿sí? Nosotros siempre tuvimos la situación de que el empresario, por costos, por convicción, por lo que sea, decide no contratar laboralmente y recurre a otras figuras. Porque lo que vos planteás, ese periodo de prueba por 3 meses, para cambiar por 3 meses, para cambiar por 3 meses, quien contrate así no va a gozar de los beneficios que da la ley, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con la nueva ley cuando en estos dibujos, en estos esquemas que se arman, se usan contratos de tipo comercial o civil, locación de servicio, pagar con factura, inscribirlo al trabajador en monotributo, ese tipo de cuestiones? Hay una parte que se estableció claramente de que en la ley anterior, esa situación, si uno generaba una presunción de que había un contrato de trabajo, uno tenía que ir a juicio y decir, mire, él me daba las órdenes, me pagaba un sueldo, yo cumplía un horario, me sancionaba, me decía cómo hacer la tarea, entonces uno, más allá de la factura, de un contrato de locación de servicio, lo que fuera, conseguía que el juzgado diga o dicte una sentencia diciendo, no, este es un trabajador, y se le aplican todos los derechos del trabajador, indemnizaciones y demás. La nueva ley excluye esa presunción, dice que cuando se usa en formas civiles o comerciales, no va a operar esa presunción. La presunción juega como a favor del empleado en el sentido de que te pide menos prueba, ¿sí? Porque ya hay una presunción, entonces yo tengo que alimentar con mucho menos prueba que si no hubiera esa presunción. En términos concretos, prácticos, ¿qué va a pasar? Una persona en esa situación va a tener que demandar laboralmente, la carga va a ser mayor para el abogado, que va a tener que comprobar claramente y no solamente gozar de esa presunción, esa protección que daba la ley antes al trabajador, de que si se daban ciertas condiciones la ley ya presumía y el juez con muy poca prueba condenaba al empleador. Los que vamos a tener más trabajo vamos a ser nosotros. Eso es una aclaración interesante, porque se decía ahora, es como que se legalizan esas simulaciones, ¿no? O sea, lo que se hace es que se necesiten acreditar con más pruebas. Se complejiza la actividad. Yo creo que esta ley va a traer mucha actividad judicial. ¿Por qué? Porque muchos conflictos laborales, porque claramente estamos frente a un sistema que desde lo legal, pero yo pienso que sobre todo desde lo tributario, es muy exigente para el inversor, para el emprendedor, para el empresario. Entonces se empiezan a buscar estas figuras alternativas. Esta ley ofrece figuras alternativas, como es otro de los puntos del trabajador independiente, por ejemplo. Claro. ¿Qué es un trabajador independiente para la nueva ley? Termino la idea y te digo para el complicadito. Va a generar estas nuevas formas de contratación, pero como el espíritu de la ley, como decimos los abogados, los principios de la ley, que el trabajador goce de protección constitucional y convencional, el artículo 14 días en la Constitución, los mismos principios de la ley de contrato de trabajo no se han modificado, va a hacer que todas estas situaciones se judicialicen y en definitiva quien va a tener la verdad final van a ser los jueces, como sucede. Y hasta la Corte pueden llegar a algunos casos. Hasta, obviamente, llegar a la Corte y la Corte que ponga un poco de orden en esto. El trabajador independiente, que es una hipótesis donde la ley habilita
Es un contrasentido conceptual, porque la característica del trabajador es la dependencia. Claro. La dependencia económica, porque percibe un sueldo, la dependencia técnica, porque el patrón, el jefe, le dice cómo tiene que hacer su trabajo, la dependencia funcional, la dependencia jerárquica, tiene que cumplir órdenes. La dependencia horaria, Exacto. Como soy un trabajador, pero soy independiente. Trabajo con las características de un contrato de trabajo, pero la vinculación es independiente. Y ese fue el primer conflicto del que hablabas hoy de la CGT ayer. Porque antes de ayer se publicó el decreto en función del cual esos trabajadores independientes se van a regir por el monotributo. Es decir, van a emitir una factura. ¿En qué consiste? Consiste en que una empresa pueda contratar a un trabajador independiente. Supongamos un 24, un mini mercado, contrata a un trabajador independiente que organice la tarea. ¿Sí? Pero ese trabajador independiente va a poder contratar hasta 3 trabajadores independientes más. Ninguno de ellos va a estar en relación de dependencia en términos de pago de aportes, contribuciones, obra social con el empleador, con la empresa. ¿Por qué? Porque la obra social, etcétera, los aportes están dentro del monotributo. Sí. ¿Ahí está? ¿Qué es lo que prevé la ley? Es una alternativa. Lo que dice la ley pone como límite, no se puede usar esta alternativa para violar el régimen legal. ¿Sí? El régimen de la ley de contrato de trabajo. Para ponerlo de nuevo en un ejemplo, si yo tengo un 24 y contrato un encargado y 3 trabajadores independientes para un turno, otro encargado y otro trabajador independiente para otro turno, otro encargado y otro trabajador independiente para otro turno, lo que estoy haciendo es no tener empleados. Bueno, entonces, pero eso ¿quién lo va a resolver? Claro, pues yo en un mini mercado, imaginemos, yo tengo un mini mercado y necesito que mi mini mercado funcione 4 personas. Puedo a través de esta figura tener un trabajador independiente que me haga como de organizador de todo. Uno, a su vez, uno que haga de cajero, otro que atienda la parte de fiambrería y otro que haga de repositor. Y puedo funcionar con mi mini mercado sin trabajadores en relación de dependencia. La ley lo habilita. ¿Y qué derechos tienen estas personas que, a ver, por el tipo de trabajo van a tener que ir todos los días, van a tener que cumplir un horario, pueden tener vacaciones, pueden tener aguinaldos, pueden tener licencias por enfermedad? Si se enferma ese trabajador independiente, ¿le pagan, no le pagan? ¿Puede pelear que le mejoren sus honorarios? O sea, ¿qué derechos tiene este trabajador independiente? Esa es, de alguna manera, la parte gris de la ley, porque, a ver, es una reforma a la legislación laboral. En esa legislación laboral rigen los principios de la materia laboral, que son todos derechos, lo que vos mencionabas, al salario digno, al descanso, al aguinaldo, etcétera, y se lo está regulando bajo esa suerte de independencia económica, esa suerte de independencia tributaria, esa suerte de independencia que tiene que ver con la seguridad social, los aportes, que es lo que hace que justamente un patrón decida no contratar a un trabajador bajo la forma convencional. Son todas estas las cosas que va a tener que ir definiendo la justicia, son grises, digamos, ¿no? Porque como la reforma no es tal, sino que es la negociación de algunos temas que se modifican en la ley, pero no hay una visión integral de la regulación del trabajo, que es lo que está haciendo falta. Se aplican esta especie de parches. Fíjense que ya salieron las cámaras empresarias, el sector empresario de nuevo por la reforma laboral. ¿Por qué? Porque están entendiendo que esto no es suficiente. Entiendo yo que esto puede traer mayor conflictividad. Claro. Cuando hay mayor conflictividad hay mayores costos siempre. Y todo se retrae. Todo se retrae, entonces la seguridad que se busca transmitir no es tal, ¿no? Imagínate en ese escenario, ¿no? Que es súper claro, un mini mercado que podría, usando la figura del trabajador independiente, funcionar sin empleados. El repositor, que uno tiene que usar incluso hasta muchas medidas de seguridad, porque se puede lastimar, se lastima en esta figura del trabajador independiente, y probablemente, más allá de lo que diga la ley bases, vaya a un juicio. Y probablemente ese empleador que usó de esta manera, porque quizás no le daban los números para sostener a 4 empleados en blanco, va a terminar más perjudicado que de otra forma. Partimos de esa presunción, digamos, partimos de la presunción de que quien no cumple la ley en este sentido en materia laboral, muchas veces es porque no puede. No es porque no quiere, es decir, porque hace los números y dice: yo, para poder emprender algo y estar en regla. Por eso digo, la cuestión no es solamente laboral, también es tributaria.
Cuando el emprendedor, el empresario hace sus números, alrededor del 40-50% del costo laboral lo lleva el Estado, no lo lleva el empleado. Entonces, tiene todo el derecho del mundo de explorar estas vías, estas alternativas, que ojalá, bueno, en principio sean los jueces los que resuelvan acorde a derecho, pero que lo que verdaderamente está pendiente es la discusión laboral real. ¿Qué tipo de...? Fuera digamos, de la grieta, de pensar de que para un sector la reforma laboral no es viable para mantener los derechos y los privilegios actuales, y que para otro sector una reforma es tirar o echar abajo todos los beneficios que se han conseguido en muchos años. Quedaron yo creo que amerita otro jueves más. Quedan las licencias por maternidad, los despidos discriminatorios, los fondos de ceses o de desempleo, así que me parece que la semana que viene podemos seguir punto por punto, al menos abriendo todas las posibilidades que a partir de esto se plantean. Doctor, gracias, buen fin de. A ustedes, muy amable, Termina muchas la feria gracias. el lunes. Esperemos que vuelvan los que están de vacaciones todavía, porque hay algunos que no aparecieron. Hasta la semana que viene, Marce. Nos vamos a la pausa. Que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí.